Bien, a todos los presentes, por favor, confírmenme si se nota la pantalla y el audio para iniciar, colegas. Sí se ve en la pantalla, colega. Ya, También el ok, audio está bien. colegas, gracias. Ya, gracias, colegas. Bien. Primeramente, agradecer a nuestro Señor por mantenernos sanos en estos tiempos difíciles y rezar por aquellas personas que están pasando por momentos críticos. Enseguida, colegas, vamos a tocar un tema que personalmente lo considero muy importante debido a las visitas que siempre se ha hecho a las zonas de producción de cultivo de palto en cuanto a instalación. El tema de hoy es instalación del cultivo de palto en campo definitivo. En esta agenda, colegas, vamos a tener 5 puntos. Vamos a tratar lo que es realidad y problemáticas actuales del cultivo de palto en el Perú, los diversos análisis de suelo que debemos tener en cuenta para la instalación del cultivo de palto, requerimientos edafoclimáticos del cultivo, acondicionamiento del suelo previo al trasplante del cultivo y consideraciones posteriores al trasplante. Pasamos a ver lo que es el primer punto, lo que es la realidad y problemáticas actuales del cultivo de palto en el Perú. En este punto acerca de problemáticas, generalmente nosotros cuando se ha hecho las visitas a campo, se ha encontrado mortandad de plantones. Incluso hay personas que vienen instalando por segunda, tercera vez en el mismo hoyo, debido a que no corregimos el mismo suelo y los problemas de riego y fitosanitarios que se debe corregir antes de la instalación. También tenemos carencia de semillas, de patrones de palto, porque generalmente el INIA y algunas instituciones privadas y la Universidad Nacional Agraria, La Molina, ellos manejan estos patrones, ¿no? Y a nivel nacional, generalmente carecemos de estas semillas para el productor. El tercer punto es falta de viveros con certificación. En Huancavelica no contábamos con viveros certificados. Inicialmente lo venía manejando el INIA, lo que es viveros certificados, pero actualmente ha pasado a SENASA, que lo va a trabajar el área de inocuidad. Debo comentar también, colegas, que recién incluso van a contratar personal para este punto, para tratar este tema muy importante. Y actualmente, colegas, ya se ha comprado un laboratorio de análisis de semillas, ya lo tiene el SENASA en Lima, ya recientemente, hace un mes, para el cual se recomienda a todos los productores llevar sus semillas, ¿no? Hacer un contacto en Lima y para hacer un análisis de esas semillas y que nos ofrezcan garantía, ¿no? En nuestra producción. Esas semillas es referente a todos los cultivos. Ya, técnicas de post cosecha para nuevos mercados y estudio de presencia de plagas y enfermedades. Esos, en cuanto al estudio, generalmente nosotros hacemos cuarentena vegetal en el cultivo de palta para evitar el ingreso de plagas, ¿no? Y enfermedades de otras naciones. Hay cuarentena que se hace en las fronteras y se hace monitoreos también al referente. Tenemos trampas instaladas para Stonoma catenifera en la región de Huancavelica y en diversas regiones. Realidad actual. Ustedes podrán ver, colegas, donde está la persona indicando el suelo, que generalmente instalamos
nuestros paltos a una profundidad de 30 o 20 centímetros. Y incluso lo tapamos a partir del cuello de la planta, unos 10, 15 o 20 centímetros, incluso lo tapamos con el suelo. Es una mala práctica, colega, siempre se ha encontrado eso. Es por eso que ocasiona las enfermedades en el cultivo. La planta, en la imagen del centro, comienza a padecer por problemas radiculares y termina con la imagen del costado, y ya el tipo de suelo, ¿no? Ahí se ve que es un suelo arcilloso y eso que se le ha hecho el anillado para el riego, pero no manejamos el suelo y es por eso que tenemos pudriciones radiculares. También tenemos en nuestra región suelos arcillosos, diversos tipos de suelo y también suelos con poca profundidad, que incluso se ha encontrado en estos suelos que tienen poca profundidad que se están instalando cultivos de palto. Vamos a pasar al segundo punto. A ver, colegas, un ratito. Análisis solo para el cultivo de palto. En este punto, colegas, vamos a tomar tres tipos de análisis. Análisis químico, análisis físico y análisis biológico, que nosotros lo podemos hacer. Aquí tenemos un análisis de químico con un pH de 7.7, que es en Caja Espíritu, Ecobamba, Huancavelica, del año 2020. La desventaja del análisis de suelo que hace Linea es que no te da la conductividad eléctrica. Solamente te da el pH y algunos datos más. Y también te da las recomendaciones que debes aplicar, ¿no? El precio, si es cómodo, está a 35 soles actualmente. Es un pH alto para el cultivo de palto en aquí. Aquí también tenemos un análisis de suelo que se ha hecho el año 2019 y tenemos un pH de 3.9. Eso es en Tayacaja, Nororiente. Ese es muy bajo, colegas, porque el cultivo de palto requiere de 5.5 a 6.9 de pH. Aquí también tenemos un pH de 4.5. También necesitamos corregir este suelo. Y esta es esta imagen muestra cómo afecta el pH a las raíces de un cultivo. Cuando tenemos un pH de 5, el crecimiento radicular disminuye, que se muestra al costado, ¿no? Con un suelo neutro de 6.4. En cuanto a conductividad eléctrica, colegas, generalmente en la sierra tenemos pocos problemas con esto. Este tipo de problema generalmente más lo vamos a ver en la costa, porque tenemos por debajo de 2 decimol de conductividad eléctrica en nuestra región de la sierra. Salvo que apliquemos estos fertilizantes, ¿no? Por ejemplo, el sulfato de calcio, esos también son sales. La conductividad eléctrica se mide por la presencia de sales en el suelo. El sulfato de calcio tiene menor cantidad a comparación del cloruro de sodio, ¿no? Que es muy salino y puede perjudicar nuestros cultivos. Hay que tener cuidado en la aplicación de estos fertilizantes. Aquí tenemos un análisis de suelo hecho por el ingeniero Néstor. Seguramente lo conocen al colega, donde nos muestra que la conductividad eléctrica está por debajo de 2 en todos. Por ejemplo, en Hualcapuquio, Mocucho, Paltamachay, en diversos sitios, ¿no? Esto es en Alpa, Sacobamba. Ya. Opciones para corregir
Esos dos productos, colegas, son los más cómodos, ¿no? Por ejemplo, yo cuando puedo aplicar yeso agrícola o cal agrícola, ¿no? Para corregir el pH del suelo. El kilo está bordeando un sol 50, 2 soles, ¿no? A comparación de lo que ustedes cuando compran azufre, está el kilo 16 soles en Huancayo actualmente está, y es más costoso. El azufre se utiliza para bajar el pH. Tanto el yeso agrícola y la cal agrícola nos va a permitir subir el pH de nuestros suelos. Ahora vamos a pasar lo que es un análisis biológico de suelos, del suelo. Generalmente nosotros cuando en nuestros suelos vamos a encontrar estos tipos de patógenos, hongos. Estos son hongos benéficos y los hongos malos se podría decir, ¿no? Por ejemplo, en patógenos tenemos el Fusarium, la Rhizoctonia o el Phytophthora. Cuando nosotros hacemos un análisis biológico de nuestro suelo, vamos a observar estos colores, donde el rojo, el morado y el lila representa el Fusarium, y el gris nos puede representar al Rhizoctonia y al Phytophthora, que están presentes en el suelo. En cuanto a benéficos, tenemos tres, lo que es el Bacillus, que es la presencia del hongo blanco, se representa con ese color, el Trichoderma con el color verde y el amarillo con el Beauveria bassiana. ¿Y cómo hacer este análisis biológico de nuestros suelos? Primero se coloca arroz precocido en vasos de vidrio a una cuarta parte, gusta con una liga, la superficie, y luego excavamos un hoyo en el suelo, cosa que nos dé 5 centímetros de tierra para tapar el vaso. Luego sacamos ese vaso de 10 días y vamos a ver la presencia de estos hongos presentes en el suelo. Lo podemos reproducir, generalmente el Trichoderma, el Bacillus, vamos a encontrar en suelos donde no ha habido mucha explotación agrícola. Es por eso que se captura el Trichoderma y también se propaga. También les estoy mandando hay un enlace de cómo hacer esta actividad, ¿no? Un enlace de YouTube para que lo puedan compartir. Análisis físico del suelo. Este es un tema también muy importante porque porque tenemos el cultivo de palto requiere un cierto tipo de suelo, ¿no? Para el cual se hace se toma estos 4 puntos para hacer un análisis físico del suelo, que es textura del suelo, densidad aparente, capacidad de campo y punto de marchitez permanente. Esos temas tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, la textura del suelo, hacemos una prueba de la botella, ¿no? Que generalmente es el más el más barato, se podría decir, ¿no? Para hacer un análisis de textura del suelo. Aunque hay otras metodologías también. Densidad aparente también está relacionada con la compactación del suelo, donde el cultivo de palto requiere 30% de porosidad. Si tenemos menos por ciento de porosidad, generalmente vamos a tener problemas radiculares. Y la capacidad de campo, lo que es llamada también capacidad de retención del agua y punto de marchitez permanente. Aquí les muestro un gráfico sobre qué abonos utilizar, ¿no? Para mejorar el análisis físico del suelo. Por ejemplo, tenemos guano de isla, gallinaza, compost y estiércol de burro. Y nosotros nos preguntamos siempre, ¿qué es lo que debo aplicar, no? Eso va a depender del tipo de suelo con que contamos nosotros. Para eso hay que ver primero cómo es nuestra textura y estructura del suelo y de acuerdo a eso corregir, ¿no? Por ejemplo, si nosotros tenemos suelos pesados,
o suelos arcillosos que generalmente hay en Tayacaja nororiente, en Huancavelica, podemos aplicar estiércol de burro, porque eso va a mejorar sus propiedades físicas, lo va a hacer más poroso. En cambio, si nuestro suelo está bien en ese aspecto físico, podemos utilizar guano de isla, ¿no? Y el compost es un elemento neutro que mejora para ambos lados. Aquí tenemos un cuadro donde nos muestra las fuentes para el mejoramiento físico, químico y biológico de los suelos. Ahí nos muestra la cantidad de ácidos húmicos y fúlbicos en diferentes materias orgánicas. Como en primer lugar está la leonardita. Es un material que se podría decir que tiene unos promedios de 200, 300 años, ¿no? Y hay lugares, o sea, como vetas de este material. Incluso está disponible en el mercado este producto. Después está la turba negra, el carbón bituminoso, el estiércol, el compost, y así en ese orden, ¿no? Requerimientos edafoclimáticos del cultivo. Aquí, colegas, lo recomendable es hasta los 2.800 metros sobre el nivel del mar. Un parámetro para medir a qué altura yo puedo instalar mi palto es cuando tú ves hasta dónde crece el molle, ¿no? Ese es un parámetro que nosotros podemos recomendar instalar. Incluso hay referencias de alturas mayores, pero en este caso, colegas, se debe considerar las velocidades de viento y las heladas. El cultivo de palto, colegas, se requiere 5 kilómetros de velocidad de viento. Es recomendable, lo más recomendable es eso. Por ejemplo, en cerros donde hay cuchillas y estamos a 2.700, 2.500, hay que evitar porque hay los vientos fuertes. En clima tenemos temperaturas diurnas de 20 a 25 grados Celsius y nocturnas de 12 a 15 grados Celsius. Aquí es también el viento, nos menciona que requiere unos 5 kilómetros por hora, es lo más recomendable. Y agua, ¿no? Aquí en este cuadro se muestra, según la edad de la planta, requerimiento de agua por litros por planta por semana. Hay la edad de la planta de 1 o 2 años, de 2 a 3, de 3 a 4, de 4 a 5. Donde al final nos menciona que necesitamos 400 litros de agua por semana para plantas mayores de 5 años. Textura, lo recomendable es que sea franco-arenoso, pH de 5.5 a 6.7 y conductividad eléctrica menores de 2, ¿no? Acondicionamiento del terreno previo al trasplante del cultivo de palto. Antes de iniciar con toda actividad, una actividad muy importante es hacer una calicata, ¿no? Es recomendable realizar una calicata previa al trasplante de 1 a 1.2 metros para conocer la textura, estructura, moteados, que nos den señal presencia de sales que puedan compactar el crecimiento de raíces. Con esta calicata nosotros vamos a conocer qué tipo de suelo contamos. Trazado del terreno. Debemos considerar la dirección del sol para evitar problemas fitosanitarios del cultivo de palto y así mejorar nuestra producción. Por ejemplo, si nosotros tenemos un terreno cuadrado, esto es en plano, y la dirección del sol hay que considerarlo en las épocas donde cosechamos o donde está madurando el fruto. Aquí nos menciona que el trazado del terreno se realiza en la dirección del sol que coincida con la etapa de maduración del fruto. Los surcos debemos dirigirlos en esa dirección del sol, porque generalmente se ha visto, ustedes mismos vayan al campo y van a encontrar problemas de antragnosis.
de botrytis y entre otros. Por ejemplo, ¿por qué se da la antracnosis? Porque los cultivos de palto están muy frondosos. Hay que hacer poda, hay que hacer hay que hacer una poda, ¿no? Para que entre la luz y haya areación en el cultivo de palto. Y si por A o B encuentres terrenos que no se hayan instalado en la dirección del sol, lo podemos corregir con el manejo de poda ya. Esa es una solución actual, ¿no? Porque generalmente casi no. Ya tenemos tres tipos acá, lo que es cuadrado o rectangular. Se recomienda para terrenos de 0 a 5% de pendiente, el sistema 3 bolillo para terrenos de 5 a 15% de pendiente y las curvas de nivel a mayores de 15%, ¿no? De pendiente, para el cual entre en el curva de nivel se recomienda utilizar el nivel A. El distanciamiento, colegas, es de acuerdo al manejo, cómo le vas a dar a tu cultivo. Por ejemplo, si va a entrar tractor para que aplique las fumigaciones, entre otros, ¿no? Lo que es cosecha, tú ya de acuerdo a eso trabajas, pues eso generalmente está en la costa, ¿no? En la sierra, generalmente se encuentras densidades menores, ¿no? Densidades mayores, se podría decir. Tenemos el 6x4, nos dan unos 416 plantas, el 5x4, 500 plantas y el 5x3, 670 plantas. Y altas densidades también está el 4x3, ¿no? Donde vamos a encontrar 833 plantas. El manejo de polinizantes. En este gráfico ustedes pueden ver que el palto fuerte está en el centro y rodeado de 3, 6, 7, 8 paltas Hass. Cuando hacemos esa práctica vamos a tener un 11.11% de palta fuerte y el resto va a ser palta Hass. ¿Por qué se recomienda este sistema, el 11.11% de polinizante? Porque generalmente cuando la abeja encuentra comida no es mucho de moverse y generalmente se mueve a los costados. Por eso es recomendable ese sistema. También resulta conveniente utilizar como polinizante al palto sutano, porque tiene mayor coincidencia con la época de floración del palto Hass. Esto es cierto, ¿no, colegas? El sutano ahora ya está entrando también como polinizante porque se ha visto que coincide con la época de floración del palto Hass. Del mismo modo, se recomienda disponer 10 colmenas de abeja, ¿no? Por hectárea en la época de floración. Actualmente los fundos que en la costa, por ejemplo, ya contratan estas colmenas en etapas de floración. Elección de la planta por el patrón. Aquí se ha seleccionado tres patrones, generalmente lo que se utiliza en la sierra, ¿no? No se considera el antillano porque eso se utiliza en la costa. El tamaño de semilla, el sutano es grande, el mexicano es chico y el duque es mediano. Susceptibilidad a enfermedades. Esta es la parte principal de elegir este tipo de patrones. El sutano es débil a las enfermedades, lo que es la acidoplodia, el dotiorella. El mexicano es moderado, ¿no? También está dentro del mexicano el topa y después el duque, tenemos el más común es el duque 7. También es el duque 6, pero el duque 7 viene trabajando lo que es INNIA. Y ese es el mejor patrón para utilizarlo en la sierra, ¿no? Donde hay fuertes lluvias. Ojo, donde hay fuertes lluvias, porque Guaitara tenemos lluvias de 600 milímetros por año, se podría decir. En cambio, en cejas de selva, o lo que es, por ejemplo, Tayacaja Nororiente y otras zonas, está lloviendo por encima de los 1200 milímetros por año.
En cuanto a la presencia de sales, el submoderado es débil y el duque es moderado, ¿no? El crecimiento es rápido. Ustedes habrán visto los que han instalado Sutano, es rápido, ¿no? A comparación del mexicano, que es muy lento, y el Duque 7 es regular. En cuanto al precio, ahí lo tiene, ¿no? Generalmente está un sol 40 la semilla, el mexicano está a 60 céntimos y el Duque 7 está a 2.50. Elección del plantón de palto, características técnicas. ¿Cómo yo elijo mi palto? ¿Cómo yo voy al vivero? ¿Y qué características debo considerar para comprar? Aquí tenemos unas características donde dice, el primero nos dice que cuente con un certificado fitosanitario. Edad que sea de 8 a 10 meses como máximo. Se refiere a plantas jóvenes, no se recomienda a adultas. Después les digo por qué. Tiempo de injertado, no más de 4 meses y bien prendido. Zona de injerto, callo bien cerrado, sin estrangulamientos. La raíz no debe sobresalir de la bolsa y menos deben de estar cortadas. Altura, 0.37 a 0.50 centímetros desde el cuello de la raíz, ¿no? A la copa de la planta. Como les digo, no son plantas muy altas, con todo y bolsa estarán alcanzando un promedio de 80 centímetros. Y las bolsas de polietileno deben ser negro de 3 micras con 6 orificios de 10 por 15 pulgadas y sin muestras de deterioro, ¿no? Y aquí hay un punto importante también donde nos menciona que antes de la compra se recomienda realizar el índice de calidad de Dixon a una muestra de 10 plantas. Por ejemplo, si ustedes van a comprar para 1 hectárea o 1000 plantas, es recomendable realizar este muestreo, ¿no? Sacas de 1000 plantas, 10 plantas y haces este análisis. Que se realiza mediante esa fórmula, peso total de las plantas, de la planta en gramos, y abajo hay donde nos menciona altura en centímetros dentro del diámetro del cuello de la raíz en centímetros y biomasa seca aérea en gramos, biomasa seca de la raíz. Este análisis, índice de calidad de Dixon, es un tema que requiere un poco de tiempo para poder explicarles, colegas. Les voy a mandar a los interesados cómo se realiza esto, ¿no? Este índice. Preparación del hoyo. Las dimensiones, por lo general, se recomienda 40 centímetros por diámetro y de profundidad, ¿no? Pero ese es cuando tus suelos no son profundos. A ver, esa medida de profundidad y diámetro de 40 centímetros es para suelos profundos, colegas, que se tenga bien claro eso. Y en la profundidad de 80 por 80 centímetros se recomienda para suelos pesados o pedregosos, también se puede decir, ¿no? Acá tenemos lo que es desinfección del hoyo de una manera económica. Se realiza con sulfato de cobre de 40 gramos por mochila, aplicar en las paredes y el fondo del hoyo. Preparación de la planta previa al trasplante. Nosotros cuando compramos plantones tenemos que hacer una serie de actividades para instalar, ¿no? Primero nos dice si son plantas por ejemplo, si yo traigo plantas de Huaral, que por lo que he visto son buenas plantas. Estas debemos acondicionarlas una semana en nuestros campos antes de trasplantar para que se adecue al medio ambiente. Después nos menciona que se debe retirar el plástico del amarre del injerto. Eso ya cuando vamos a instalar,
el plantón. Se pinta con cicatrizante, Sanix o Pancilú u otro, el callo del injerto. Después se vuelve a cubrir con parafilm. Se pone la planta en un recipiente que contenga fosetil de aluminio, que es muy efectivo este producto, o el caldo bordalés, ¿no? Que es económico también ese producto, y está permitido en producción orgánica. Realizar una fumigación foliar contra antracnosis, botritis, la acidoplodia, ¿no? La parte aérea. Y un día antes de la plantación aplicar un irraizante, ¿no? Vía radicular, en modo de drench. En la siembra debemos eliminar la base de la bolsa de forma que se pueda visualizar las raíces y comparar, acá nos recomienda que debemos comprar plantas jóvenes y así evitar la cola de chancho, que es ese doblamiento de la raíz. Y si tenemos esa cola, debemos cortarla y desinfectarla. Siembra. Colocar la planta dentro del hoyo y de tal forma que el cuello de la planta quede al ras del suelo en terrenos que tengan buena filtración de agua, ¿no? En terrenos pesados no se recomienda al ras, se recomienda hacer como en camellones. Generalmente aquí lo que se le comentaba, el 80% de los productores instalan sus plantones de palto con un cuello de la planta a una profundidad de 10 o 20 centímetros de profundidad, generando problemas de raíz. Ustedes cuando vayan al campo, colegas, vayan y escarben, ¿no? Hasta el cuello de la raíz, que es donde se nota, ya empieza la parte de marrón, ahí está el cuello. Y cuando lo tapamos con tierra, el tallo, vamos a ocasionar rajaduras, pudriciones, y es por ese medio donde entra el hongo. Método de aplicación de abonos en la sierra, ¿no? Esta es una sugerencia, colegas. Ya aquí como podrán ver, en la parte profunda está el guano de corral fresco. ¿Por qué se considera eso, colegas? Porque generalmente esto cuando se va a descomponer va generar, o sea, se va a reproducir los gusanitos, ¿no? Los microorganismos. Y esos microorganismos, cuando se reproducen más, van a generar porosidad en el suelo, porque el cultivo de palto, como les dije, requiere de 30% de porosidad. La tierra superficial, lo aplicamos en esa parte, la tierra de fondo después y el compost a la altura de la planta, ¿no? Un promedio de 5 kilos. Y se recomienda también 100 gramos de guano de isla. Colegas, cuando tenemos un suelo arcilloso, un suelo pedregoso, esta es la única oportunidad que nosotros vamos a aplicar guano a nuestro suelo. Y se recomienda lo mejor, por ejemplo, 20 kilos, no sería nada malo, ¿no? Porque después ya no vamos a poder aplicar cuando nosotros sembramos al ras del suelo, pero hay otra metodología también. Las proporciones y cantidad serán de acuerdo al análisis del suelo del plantón. Aquí tenemos un método de siembra, ¿no? Para suelos pesados. O, por ejemplo, en la costa, y eso que son suelos arenosos, aplican esta metodología también. Porque la humedad, como es en costa, tiende a estar más presente ahí, ¿no? Por eso tratan de hacer en camellones para evitar la pudrición de la raíz por humedad. Nosotros en la sierra, nosotros cuando aplicamos esto en alto relieve, se podría decir, nos va a permitir agregar, según avance la edad de la planta, podemos agregar guano alrededor, ¿no? de la planta y así mejorar el suelo. También los tutores es muy recomendable
hacerlo de forma correcta, ¿no? Generalmente hay que hacerlo 3 veces, tres hilos debemos aplicar en los tutores, ¿no? Algunos le hacemos 2 o 1, ¿no? Y vamos a generar desdoblamiento. Y hacerlo en 8, ¿no? Anillado para el riego. Aquí podrán ver en el centro se hace el anillado y está cubrido con mulch, ¿no? Para evitar que se seque el terreno y el agua se va a rodear en el cuello, en el anillo del suelo, y no va a tocar el agua a la raíz de la planta. Ahí en la parte derecha también, ¿no? Ahí se observa que no está tocando. Y siempre el anillo lo hay que hacer en la dirección de la copa del árbol. Según va creciendo nuestra palta, vamos a ir ampliando, ¿no? Consideraciones posteriores al trasplante. Bueno, ya vamos a acabar, colegas. Acá nos menciona que a los 30 días debemos retirar la cinta para film y el plástico que cubría el injerto y el portainjerto. También debemos colocar un tutor para plantones delgados o doblados y aplicar en la herida pasta cicatrizante, Sanix o Pancil, de forma mensual durante un año como mínimo, para evitar el ingreso de patógenos, ya que la herida cicatriza al 100% de 9 a 15 meses, debido a que los tallos de palto son porosos. También nos menciona que debemos mantener la humedad del suelo en capacidad de campo. Aplicar en forma rotatoria cada 2 meses durante 2 años fosfito de potasio, 500 mililitros por 200 litros de agua. Y después de 2 meses, fosfitil de aluminio, 500 gramos por 200 litros de agua. Si los plantones muestran amarillamiento de hojas, realizar una aplicación de metalaxil a dosis de 200 a 2 gramos por 200 litros de agua en forma de chorro o drench, ¿no? Con un volumen de 5 litros por planta. Después de 6 meses de plantado, aplicar sulfato de cobre pentahidratado al 25% a una dosis de 300 gramos por 200 litros de agua. Continuar con la aplicación cada 6 meses, ¿no? Durante 2 años. Evitar la aplicación en plantas de brotes tiernos y flores. Acá tenemos una preparación, lo que es para protección de cortes, preparación de pasta bordalesa, ¿no? Cuando vamos a realizar cortes, por ejemplo, algunos hacen la poda pinch, que es cortar la punta de la planta, el ápice de la planta, con la finalidad de que sea más robusta la planta. Para esta pasta bordalesa podemos utilizar ingredientes y materiales, ¿no? Por ejemplo, 400 gramos de sulfato de cobre, que está barato, eso el kilo está 9 soles, 400 gramos de cal y 1 litro de agua y 2 recipientes, ¿no? Y ahí está la manera como lo van a preparar. Aquí hay otra manera de cómo ustedes pueden recuperar sus plantones de palto, ¿no? Con síntomas de pudrición radicular en temporada de lluvia. Elementos para un cilindro de 200 litros. Debemos tener un galón de lixiviado de lombriz, 1 litro de fosfito de potasio, 1 litro de calminova, en lo que es el calciboro, y 1 litro de bono soluble, 25-10. Y al final un enraizante. Aplicar 1 galón por planta de 4 años en sistema drench. Hacemos esta mezcla y hay que prevenirnos, ¿no? Generalmente en tiempos de lluvia. Bien, colegas, eso es forma breve. Yo sé que hay diversas metodologías, pero considero que este tema que se ha expuesto hoy día es práctico y recomendable para los productores de palto que están propicios a instalar, ¿no? Y para el cual se sugiere que se comparta esta información. Bien, muchas gracias, colegas. Eso sería todo con respecto a la ponencia de hoy. Ok, ingeniero, muchas gracias. Bien, para los participantes, en los comentarios de tanto del Facebook Live y del Zoom, está el formulario para su asistencia, para
la ponencia de instalación de cultivo de palto en campo, los que deseen el certificado. Bueno, haciéndole recordar que los ingenieros que son colegiados habilitados en el Consejo Departamental de Huancavelica, el certificado es totalmente gratuito, solamente tienen que rellenar su formulario. Y para el público en general, el costo será de 20 soles. También rellenar su formulario y, bueno, se le responderá ahí con sus datos. Bien, si alguien tiene alguna pregunta al ingeniero Leonidas Palomino Hilario, por favor, hacerlo en el Zoom o en el Facebook Live. eh, o si no, pueden dejarlo en los comentarios y yo se lo haré llegar al ponente. Bien, colegas, esta información les pasaré al grupo organizador para que lo pueda compartir con los que se han inscrito, ¿no? En el curso de hoy. Bien, esperemos unos 2 minutos para si alguien tiene alguna duda, alguna consulta o alguna pregunta. Esperemos, ingeniero, unos 2 minutos. Ya, colega. Bien, ingeniero, em, agradecerle por su participación, por su apoyo al Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Huancavelica. Esperemos que lo que ha transmitido en esta ponencia haya sido de mucha utilidad para los participantes. Sin más, damos por culminado su ponencia y si usted tiene algunas palabras, por favor. Bien, colegas, primeramente agradecer al Colegio de Ingenieros por esta oportunidad y de compartir, ¿no? Algunas experiencias que se tienen en campo con los productores que están a punto de instalar sus cultivos y para el cual les voy a dejar esta diapositiva al grupo organizador para que lo pueda compartir con los interesados, ¿no? Y si tienen alguna duda, estoy dejando mis datos personales para cualquier consulta. Bien, gracias, colegas. Por mi parte, eso es todo por hoy.